Estamos siendo visitados por extraterrestres. Es posible que no solo estén en nuestro planeta, sino que lleven décadas conviviendo con nosotros. ¿Conocen el caso Ummo? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Lo que les voy a contar no tienen por qué creerlo. Como toda historia de contacto extraterrestre, es difícil presentar pruebas. Lo que voy a hacer, aunque seguro estas no a todos los convenzan. Por eso, pueden creerlo o no. Pueden tomarlo como una realidad o simplemente como una historia de ciencia ficción, lo que no va a quitarle lo interesante al caso. Fue el lunes 7 de febrero de 1966, cuando el diario El Caso de Madrid sacaba esta portada. Platillos volantes en Madrid. Ayer tarde, por el 6 de febrero, en el barrio de Aluche, cerca de la finca del Relajal, se posó un disco resplandeciente. Noticia que fue recogida por el semanario Por qué de Barcelona, que le da un marco a este avistamiento ovni, titulando Prueba decisiva de la presencia de Ummo en la Tierra, conectando aquel avistamiento de un ovni producido el 6 de febrero de 1966. Y qué curiosa fecha, ¿no? 6 de febrero del 66, en el pueblo de Aluche, cerca de Madrid, conectándolo con el tema del que ya se discutía en los círculos ufológicos españoles, el caso Ummo, que en realidad surgió varias décadas atrás. Fue en algún momento entre el 4 y 8 de febrero de 1934 cuando un barco científico noruego navegaba cerca de las costas de Terranova, por Canadá, experimentando la comunicación a larga distancia con el rebote ionosférico. Y es que por aquel entonces era difícil emitir mensajes a larga distancia porque haciéndolo de forma directa, la curvatura terrestre obstruía el mensaje. Por eso, estaban experimentando formas de enviar el mensaje hacia la atmósfera, hacerlo rebotar en la ionosfera, una capa cargada de energía por la radiación solar, lo que permite utilizarla como, digamos, un espejo, y así rebotar ese mensaje y que llegue del otro lado de la curvatura terrestre. Lamentablemente, para esos científicos, aquel día la ionosfera atravesaba uno de los momentos con menor densidad en siglos, y por eso el mensaje no llegó hasta Bergen, en Noruega, sino que se escapó de la atmósfera perdiéndose en el espacio. Y voy a hacer un punto acá, porque hasta este momento de la historia todo es cierto. Según la investigación realizada por la gente de Ummo Ciencias, el grupo de investigación que recopila toda la información respecto a este caso, se pudo determinar que fue el Armeur Hansen, un barco dirigido por el oceanógrafo y meteorólogo Jorn Helland Hansen, el que se encontraba en un viaje de estudios por Groenlandia, emitiendo aquellas señales al Instituto de Geofísica de Bergen. Entonces, y a partir de este punto, comenzaré a hablar en potencial, aquel mensaje se habría perdido por el cosmos, viajando durante más de 14 años hasta alcanzar una estrella que tenemos catalogada como Wolf 424, en la constelación de Virgo, donde habría un planeta similar a la Tierra, al que sus habitantes conocen como Ummo. Se cuenta que aquel mensaje habría sido recibido por los sumitas, quienes rápidamente se dieron cuenta que era diferente al ruido de fondo del espacio. Tampoco pertenecería a ningún medio natural. Este era un mensaje inteligente, que sin embargo no habrían podido decodificar, y es que, además de ser en un idioma terrestre, este ya estaba codificado utilizando clave Morse. Sin embargo, y a diferencia de muchos casos en la Tierra que ya tratamos en algunos videos, los sumitas sí le habrían dado la importancia debida
aquel mensaje extraterrestre, o extra-humita, mejor dicho. Y según cuentan, aquel mensaje sí les resultó muy similar a lo que ellos conocían como la fórmula del cuadrado, al que en su lengua llamarían Ga'a, mientras que a los planetas o astros fríos les dirían Oya, y por eso bautizaron a nuestro planeta como Oyaga'a, el astro frío del cuadrado. Se dice y se cuenta que los científicos humitas presentaron aquel descubrimiento a su gobierno, quienes habrían decidido enviar 3 naves tripuladas hacia nuestro planeta para conocernos. Y así fue que un 28 de marzo de 1950 habrían arribado a nuestro planeta, aterrizando cerca del macizo de Troyes-Beche, en los bajos Alpes de Francia, a unos 8.000 metros del pueblito de La Chabie. Un viaje que, a diferencia de nuestro mensaje, que habría tardado más de 14 años en alcanzar Wolf 424, por estar esta estrella, lógicamente, a 14,2 años luz de distancia, sus naves espaciales completarían en apenas 2 años, gracias al dominio de las curvaturas espaciotemporales del universo, que les permitirían alcanzar puntos distantes en poco tiempo, según explican en sus cartas. Aquellos primeros expedicionarios habrían quedado maravillados con nuestro planeta, y es que mientras su estrella es una enana marrón de las menos brillantes, la nuestra emitía una luz cálida y agradable, y nuestro planeta era verde y lleno de vida. Y esto vuelve a ser curioso, ya que si bien en sus cartas los humitas dicen no estar seguros al 100% de que su estrella de origen sea Wolf 424 y no una que aún no catalogamos, sí, obviamente en esa dirección, nosotros a Wolf 424 la catalogamos como una enana roja, la siguiente en este escalafón de luminosidad, por lo que lo relatado por los sumitas y lo que dice nuestra ciencia es, digamos, bastante parecido. Pero retomando, aquellos expedicionarios sumitas también quedaron alucinados porque los humanos seríamos muy parecidos a ellos, siendo ellos seres antropomórficos, es decir, con forma humanoide, con una tez blanquecina, algo rosada, con un pelo rubio, casi blanco, y ojos azules profundo. Algo que también tiene bastante lógica, y es que ellos cuentan que su planeta tendría paisajes muy parecidos a los que encontramos en tierras bálticas, como Suecia o Noruega, gracias a la poca luminosidad que da su estrella, siendo además altos y muy atléticos, ya que, según cuentan, su planeta tendría un 20% más de gravedad, lo que los hace tener cuerpos más musculosos, en comparación con un humano promedio. Sí cuentan que tendrían algunas pequeñas diferencias respecto a nosotros, una altura promedio de 1,90 m, siendo 20 centímetros más altos, lo que igual pasaría desapercibido, unas manchas blanquecinas amarillentas en su piel que sabrían camuflar, y una enfermedad degenerativa genética que durante su adolescencia les atrofia la glotis, haciendo que pierdan el habla, y así se limitarían a comunicarse de forma telepática con sus coterráneos. Más allá de eso, serían prácticamente indistinguibles de un ser humano promedio, al menos de un sueco promedio, logrando así infiltrarse en nuestra sociedad, comenzando a investigarnos y a comunicarse con nosotros. En una comunicación que comenzó a través de cartas, que afortunadamente hoy podemos consultar en nuevamente Humo Ciencias, una página que les dejaré en mi Twitter en el posteo de este video. Cartas que comenzaron a recibirse en 1966 y se mantuvieron en un contacto constante hasta 2014. Un contacto que se modernizó cuando estos supuestos seres del planeta Humo se abrieron cuentas de Twitter, donde empezaron a colgar los mensajes. Un contacto que, a diferencia de tantos otros, no habla de temas espirituales, de saltos de conciencia, de pasar a la quinta dimensión,
ningún otro aspecto del New Age y de tinte neorreligioso, sino que se basa en datos teóricos, estadísticos y filosóficos. Un contacto protagonizado por seres, sean extraterrestres o no, muy inteligentes. Como les contaba al principio, estos contactos comenzaron a ser el centro de debate en las reuniones ufológicas de la época, y en especial en las reuniones semanales que se realizaban en el Café León en Madrid, donde se reunía el grupo de la ballena feliz, ya que se juntaban en una mesa que tenía este mural. Un contacto extraterrestre del que se habló mucho entre los 60, 70 y 80, hasta que uno de sus protagonistas, el ingeniero Jordán Peña, aceptó públicamente la culpa de haber supuestamente inventado el caso Humo, siendo él quien escribiría las cartas. Algo que, a buen entendedor, le hizo muy bien al caso, ya que, al ser estigmatizado como fraude, la mayoría de personas dejó de darle importancia. Los medios amarillistas lo ignoraron y los ufólogos inescrupulosos dejaron de escribir historias sobre Humo, limpiando así toda la parafernalia que se tejió alrededor de este caso, permitiendo continuar el contacto hasta nuestros días de forma privada y discreta. ¿Y por qué le doy crédito a este caso, que a mi juicio podría ser real? Permítame leerles fragmentos de esta carta titulada Sistema de grabación sin piezas móviles, emitida el señor Dioniso Garrido Buendía en 1967. Y cito: a menudo, nuestros hombres de la Tierra, con quienes nos ponemos en contacto, formulan inevitablemente el mismo interrogante. Si ustedes están tan adelantados técnicamente, ¿por qué no nos brindan una fracción de su ciencia? A lo que responden: si les enviásemos información técnica de nuestros actuales equipos, ustedes serían incapaces de interpretarlos. Hoy hemos querido brindarles una de esas ideas. En nuestra exploración por este planeta nos llamó poderosamente la atención que todos los aparatos utilizados para la grabación y registro de sonido, por ejemplo, los tocadiscos, necesitan órganos mecánicos móviles y motores para su accionar. A lo largo de nuestra historia hemos utilizado diversos métodos para la grabación y reproducción de Ixina, es decir, el sonido. Uno de aquellos equipos se llamaba Ibot-So-Ixina, un haz luminoso que recorrería un trazado en espiral, en el que se había inscripto ópticamente el sonido. Los sumitas en 1967 describían el sistema de grabación y reproducción de discos compactos o compact disc, los CDs de toda la vida, que según Wikipedia fueron desarrollados por Philip desde 1974, saliendo al mercado en junio de 1980. Y este es solo un ejemplo de cómo les muestro innumerables cartas que enviaron desde 1966 hasta 2014, fecha en la cual modernizaron el contacto a través de Twitter, donde hasta día de hoy se siguen comunicando. Cartas donde nos hablan sobre ellos, su planeta, su sociedad, su organización social y estándares morales, política, religión, sobre la vida en el universo, así como de los peligros que corre nuestro planeta al ponerse en contacto con ciertas razas no muy confiables. Temas de los que, si les interesa, podríamos empezar a tratar en una serie de videos. ¿Existe la vida extraterrestre? No tengo dudas. ¿Nos están visitando? Seguramente. ¿Existen los sumitas? Díganmelo ustedes en los comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente